¿Puedo estar así tranquilo? Sí, se escucha perfecto. Perfecto. Me alegro porque normalmente mi 1,95 m es un problema donde sea que voy. Y cada vez que vengo para acá, para España, el avión me lo hace recordar. Bueno, vamos a hablar de una de las historias, por así decirlo, que son más escondidas de la Biblia. Yo lo llamaría escondidas porque en la Biblia hay partes que son, bueno, para quien le gusta, a mí me gusta mucho la historia, ¿ok? Y la parte de los libros históricos es la parte que más me gusta, ¿no? Y en los libros históricos encontramos diferentes sucesos de jueces, reyes, conquistas, derrotas. Y bueno, leyendo un poco la Biblia durante este año, he llegado a la parte de Primera de Crónicas. Creo que hay pocas partes en la Biblia que se consideren más aburrida que la sección de las genealogías, ¿no? Este hijo de este, y hijo de este, hijo de este, hijo de este, hijo de este. Y normalmente uno cuando ve la parte de la genealogía dice, bueno, sigue un poco más adelante, ¿no? O sea, pocas secciones por ahí. El templo de Ezequiel está más o menos a la misma altura, ¿no? Hay algunas secciones de la Biblia que son realmente muy divertidas, muy interesantes, muy apasionantes, y hay partes que, bueno, o sea, es siempre palabra de Dios, ¿ok? Hay que leerla, hay que profundizarla, hay que aprovecharla y hay que sacarle todo el jugo. La verdad que si bien he leído la Biblia varias veces, pero nunca había visto esta historia. Y eso es lo lindo que tiene conocer la Biblia, que es un recurso, un tesoro que no tiene fin. Que cuando uno cree que aprendió mucho, la Biblia te dice, no, hay algo más. Entonces, por eso es siempre lindo poder leer las Escrituras y releerlas, porque Dios siempre tiene algo nuevo para contarnos y para decirnos y para enseñarnos. Y bueno, el título que le he puesto a este mensaje es Bería. Un hombre que decidió confiar en Dios. No era un hombre ciego, sino que la Biblia nos menciona la historia de Bería, y es una historia bastante triste, por así decir, porque hay personas que por ahí pueden pensar, bueno, pero yo desde siempre tengo problemas, desde siempre tengo dificultades. Algunas personas pueden decir, bueno, la vida me ha tratado demasiado mal por algunas decisiones que he tomado, no tengo más salida, no tengo más remedio. Y nos preguntamos también, bueno, la Biblia es muy linda, hay muchas historias lindas, pero ¿qué cosas yo puedo sacar de estas historias que me pueden ayudar en mi vida diaria y que me pueden llevar a desarrollar mejor mi relación con Dios? Por eso, en estos episodios que en esta historia que le voy a contar de Bería, nos enseña también que no hay que menospreciar la palabra de Dios, porque aún en un sector como la genealogía, Dios puede enseñarnos cosas. Y es un poco lo que vamos a ver hoy. No sé si alguno de ustedes tuvo la posibilidad de poder leer las genealogías de Primera de Crónicas. Bueno, son 9 capítulos de genealogías hasta que comienza el relato de la muerte de Saúl y el comienzo del reino de David. Pero es en estos 9 capítulos, sí, que comienza desde Adán y que pasa por todas las tribus de Israel, que yo he encontrado dos de estos personajes, ¿okay?, que vamos a mencionar el día de hoy. En la Biblia podemos ver cómo personas escondidas en algunos de estos versículos pasan a tener relevancia por algunas cosas que le sucedieron, ¿sí? Y cuando hablamos de genealogías, debemos referirnos a lo que son los nombres de las personas. ¿Por qué? Porque cada nombre en hebreo tiene un significado, ¿sí? Mi nombre es Samuel, significa, bueno, que Dios oye. Mi nombre es Daniel, significa Dios es mi juez, y así sucesivamente. Cada nombre que aparece en la Biblia tiene un significado. Y ese significado se espera, ¿sí?, que haga un poco a lo que es el propósito de la vida de esa persona.
Voy a volver a repetir el concepto. Se espera que el significado de un nombre le dé un poco la visión a la persona de cómo va a ser su vida, o le dé a la persona un poco la idea de qué es lo que se espera que esa persona viva. ¿Sí? Cuando se dice, bueno, hacer honor a tu nombre. Bueno, entonces, cada nombre que aparece en las Escrituras tiene un significado. ¿Ok? Y hay algunos casos que tienen un significado muy negativo. Voy a nombrar 3 ejemplos y me voy a parar en el tercero, que es el ejemplo de Bería. El primer ejemplo que vamos a nombrar para resaltar lo que es el peso del nombre de una persona es el nombre Icabod. No sé si algunos de ustedes lo habían notado. En 1 de Samuel capítulo 4, los filisteos luchan contra el pueblo de Israel. Los 2 hijos de Elí, que eran sacerdotes de Israel, y que llevaban el arca, le llevaron el arca para el lugar de la batalla, para que así los filisteos tuvieran miedo y huyeran, y en cambio sucedió todo lo contrario. Estos 2 hijos murieron el mismo día, el arca fue capturada, fue llevada por los filisteos, y cuando se llegó a dar la noticia de la muerte de los 2 hijos de Elí, no solamente murió también Elí, sino que la esposa de uno de los hijos de Elí estaba dando a luz un hijo, y le puso por nombre Icabod, que significa ¿dónde está la gloria? ¿Por qué? Porque se habían robado la gloria de Dios. Y específicamente, bueno, la profecía que había dado Samuel en el capítulo 2, al final del capítulo 2, capítulo 3, ¿sí? Es que la familia de Elí iba a perder el sacerdocio, y que también ninguno de sus descendientes iba a llegar a viejo, ¿sí? A vivir muchos años. Esto se cumplió, se terminó cumpliendo porque los hijos de Elí murieron ese día, porque Saúl mató a casi toda la familia de Elí en el episodio cuando él persigue a David, y David, no sé si tienen presente en 1 de Samuel capítulo 20, 21 más o menos, cuando Saúl persigue a David, y David va y pide los panes para alimentar a su ejército que estaban siendo consagrados. Bueno, en ese episodio 85 miembros de la familia de Elí mueren. ¿Ok? Y luego queda solamente un sobreviviente, que es Abiatar, que luego sería el sumo sacerdote durante la época de David. Y Abiatar es finalmente echado de Jerusalén. Sadoc toma su lugar como sumo sacerdote, y finalmente en Primera de Reyes capítulo 2 versículo 27 encontramos el cumplimiento final de la profecía que había hecho el profeta Samuel, ¿okay? En 1 de Samuel capítulo 3. Entonces, bueno, Icabod, por ejemplo, ¿dónde está la gloria?, tuvo obviamente un significado negativo. El pobre niño Icabod no tenía la culpa de todo lo que le había pasado a sus padres, pero sin embargo terminó también cayendo sobre él la condenación que había sido dada sobre su familia. La otra historia, el segundo caso que les voy a nombrar, es el que está que esto lo podemos leer en Primera de Crónicas. Aquí ya entramos en el sector de las genealogías, cuando habla de la tribu de Judá, ¿sí? En Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10, dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que yo no me dañe. Y Dios le otorgó lo que pidió. Bueno, aquí vemos un poquito cuál es el significado del nombre Jabes. El nombre de Jabes significaba dolor, ¿sí? Entonces se esperaba que Jabes fuera una persona que tuviera continuos dolores y dificultades en toda su vida. Y sin embargo, vemos cómo en Dios un nombre no significa un destino. No quiere decir que porque tienes un nombre particular o una situación particular, tu vida tiene necesariamente que ir mal porque te llamas Jabes. ¿Ok?
Y ahora vamos a ver un poco la historia del famoso Bería, del cual estamos hablando desde el principio. Vamos al capítulo 7 de Primera de Crónicas, y vamos a leer desde el versículo 20 al 29. Estamos hablando de los descendientes de Efraín. Efraín fue hijo de José, hijo de Jacob, o bien Israel. Ok, vamos a leer desde el versículo 20 al versículo 29. Dice así: los hijos de Efraín, Sutela, Beret su hijo, Tahat su hijo, Elada su hijo, Tahat su hijo, Sabat su hijo, Sutela su hijo, Eser y Elad. Mas los hijos de Gad, naturales de aquella tierra, los mataron, porque vinieron a tomarles sus ganados. Y Efraín su padre hizo duelo por muchos días, y vinieron sus hermanos a consolarlo. Después él llegó a su mujer, y ella concibió y dio a luz un hijo, al cual puso por nombre Bería, por cuanto había estado en aflicción en su casa. Y su hija fue Sera, la cual edificó Bet-Orón, la alta, y la baja y la alta, y Usén Sera. Hijo de este Bería fue Refa y Rezer, y Telat su hijo, y Tahan su hijo, Laadán su hijo, Amiud su hijo, Elisama su hijo, Nun su hijo, Josué su hijo. Y la heredad y habitación de ellos fue Betel, con sus aldeas, y hacia el oriente Narán, y a la parte del occidente Geser y sus aldeas, asimismo Siquem con sus aldeas hasta Gaza y sus aldeas, y junto al territorio de los hijos de Manasés, Bet-Sean con sus aldeas, Taná con sus aldeas, Megiddo con sus aldeas, y Dor con sus aldeas. En estos lugares habitaron los hijos de José, hijo de Israel. Perfecto. Bueno, ¿quién de ustedes había leído alguna vez este pedazo de la Biblia? Yo lo había leído, pero no me había prestado atención en este detalle. ¿Alguno no lo había leído nunca? Levante la mano. ¿No? Ok, son varios. Son varios. Perfecto. Eso es un tirón de orejas para descubrir un poco más la Biblia, porque tiene tantas cosas buenas que mostrar. Bueno, si nosotros vemos este nombre Bería, el nombre significa, y escúchelo bien, desgracia. Desgracia. Bería significa desgracia. ¿Ok? Así que si, bueno, en algún momento alguno de ustedes se ha sentido en desgracia o se ha sentido desgraciado por algo que le ha pasado, o sin esperanza, o decir, bueno, ya se terminó todo, no te preocupes, no eres el primero. Bería fue el primero, desgraciado, con todas las letras. Lo llamaron así, como bien explica el versículo 21 que acabamos de leer, porque sus hermanos, Eser y Elad, fueron a robar animales a otro pueblo, ¿ok? No porque murieron en una batalla, no porque hicieron algo, sino porque por ser simplemente ladrones. Los mataron y el pobre Bería tuvo que cargar la culpa de la desgracia que había caído sobre su familia. Él obviamente no tenía la culpa de lo que le había pasado a sus hermanos, ¿ok? Pero tuvo que cargar toda su vida con ese estigma de la desgracia. La gente lo veía y le decía: ah, Bería, tú eres el desgraciado. Tú eres al que le pasan todos los problemas. Tú eres aquel que no le va a salir nada bueno, que no va a hacer nada bien en su vida. Sí. Entonces, tú eres el famoso Bería. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó en lo que vimos? Bería no pasó desapercibido. Él perpetuó su nombre al tener 2 hijos y una hija que es llamada Sera, que encontramos en el versículo 24, ¿ok? Y Sera edificó, dice el versículo 24, a Bet-Orón la baja y la alta, y a Usén Sera. Bueno, quiero explicarles un poquito y mostrarles, a ver si este funciona también. ¿Se puede dar volumen a este? Perfecto, gracias. Entonces, voy a mostrar un poquito aquí en el mapa.
Dice que esta mujer edificó la ciudad de Bet-Orón. Bueno, esta es la tribu de Efraín, como pueden ver aquí en el mapa. Y la ciudad de Bet-Orón es donde está la flechita. ¿Ok? Es un lugar que no estaba evidentemente muy distante de Jerusalén. Una ciudad estratégica, ¿sí? ¿Puede pasar la otra imagen? No me permite. Aquí. Y estas son algunas de las excavaciones arqueológicas descubriendo la ciudad de Bet-Orón. Bueno, la ciudad de Bet-Orón, porque de la otra ciudad de Usencera no tenemos registros, pero estas ciudades, llamadas así en la Biblia, en realidad fueron aldeas, ¿okay? La población obviamente era mucho menor a la que tenemos ahora. Y Bet-Orón, esta ciudad, fue el nombre de dos aldeas en el extremo occidental de las montañas de la tribu de Efraín, llamadas respectivamente Bet-Orón superior y Bet-Orón inferior, como pudimos leer. Esta ciudad era el camino principal entre las montañas y el llano. Entonces, para pasar de lo que era la llanura de Sarón a la ciudad de Jerusalén, o Jebús. Aquí, por este mismo camino donde estaba esta ciudad, los cananeos huyeron de Josué cuando él conquistó la tierra. Y en esta ciudad también los egipcios, a través de la invasión de Sisac, en el reinado de Roboam, en el reino de Judá, en el reino del sur, invadieron el país. Y así se explica también en la descripción que tiene Sisac de su victoria. Y también encontramos una última referencia a esta ciudad de Bet-Orón, porque Salomón la fortificó. ¿Okay? Esta ciudad fue obviamente estratégica, súper importante, pero lo que llama nuestra atención es que fue reedificado por una mujer. No existen registros en la Biblia de una mujer que haya pasado a la historia por reedificar una ciudad. Solamente esta mujer llamada Sera. ¿Qué nos dice? Bueno, tú eres hija del desgraciado. ¿Quién va a creer en ti? Sin embargo, de la hija del desgraciado, Dios reedificó 3 ciudades porque, ¿qué es lo que había pasado? Durante las invasiones, o sea, la conquista de Canaán, que duró unos 5 años, por medio de Josué, durante la conquista de Canaán se mataban a todos los habitantes, el modus operandi era ese, se mataban a todos los habitantes y normalmente se quemaban las ciudades para también sacar todo rastro de idolatría. Entonces, normalmente estas casas estaban abandonadas, ¿sí? Y ella reconstruyó, seguramente con ayuda de otros, pero esto nos indicaba que fue una mujer que pasó a la historia. Una mujer que pasó a la historia, obviamente es una historia un poco escondida, pero no deja de tener su mérito. Era una mujer, podemos decir sí, con todas las letras, ¿sí? Una mujer de carácter. Una mujer que tenía claro que no podía quedarse con la desgracia de su padre, sino que en Dios podía tener la fuerza para cambiar su destino. Y esta mujer seguramente tenía voz de mando para guiar a otros, para convencerlos, vamos, podemos, sí, así como hizo Nehemías cuando reedificó las murallas de Jerusalén. Después vemos, y si vamos un poquito más adelante, encontramos que de esta genealogía, ¿okay?, nos encontramos con del segundo hijo de Bería, nacería porque no tiene ningún desperdicio ese pasaje. Éxodo, capítulo 33, en el segundo libro de la Biblia, Génesis y Éxodo. Éxodo, capítulo 33, versículo 11. ¿Sí? No sé si lo han encontrado. ¿Lo tienen? Éxodo, capítulo 33, versículo 11. Dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara
como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Igualmente lo que se hace énfasis es en esa parte, que Moisés, qué lindo Moisés, cómo hablaba cara a cara, cuánto uno quisiera hablar cara a cara con Dios. Pero miren Josué, pero el joven Josué, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Ok, Moisés era el extraterrestre, sí, pero Josué era el terrenal. ¿Sí? Moisés era el que hablaba cara a cara con Dios, sí, pero Josué no quería perderse nada. Y él se quedaba siempre allí a esperar y a descansar en Dios, en que si Dios no decía hacer algo, mejor no lo hagamos. Si Dios no nos guía, no salgamos. Y eso me gusta mucho de Josué. Él buscaba siempre la presencia y la guía de Dios en las diferentes situaciones que tenía que enfrentar. En Números capítulo 13, la palabra nos cuenta que Moisés seleccionó a un hombre por cada tribu, ¿sí?, para ir a explorar la tierra y para traer frutos de la tierra. La historia nos cuenta que 10 de esos servidores volvieron trayendo noticias negativas, pero solamente 2 creyeron a Dios y dijeron: vamos, tranquilo, vamos a conquistar la tierra. El resultado fue que de aquel pueblo de 600.000 personas, solamente 2 entraron en la tierra prometida. ¿Y saben quiénes fueron? Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefune de la tribu de Judá. Ellos le creyeron a Dios. Por eso fueron los únicos que entraron en la tierra. De 600.000 entraron 2. ¿Esto qué nos enseña? Que Dios escoge a los que le creen. A los que no creen van quedando de lado. Si vamos un poco más adelante, vemos con el tiempo que José pasó a ser el sucesor de Moisés. José mismo fue quien atravesó el Jordán junto con el pueblo, quien mandó a los espías a Jericó a investigar y se quedó en la casa de Rahab la prostituta, etc. Y con el tiempo fue el general militar de su pueblo y fue el que conquistó a Canaán en solo 5 años. ¿Y este quién era? Era también descendiente del desgraciado. Era también descendiente de Berí. Él es un hombre que, claro, la gente lo llamaba así, pero él creyó en Dios. Él inculcó a sus hijos, les puso la idea en la cabeza de que debían confiar en Dios y no dejarse dominar por lo que los demás pensaran de ellos. No debían dejarse dominar por el peso, por las circunstancias, porque un nombre o una situación no significa un destino. No necesariamente tiene que terminar mal nuestra vida por una situación negativa que nos haya pasado. Y el tal Bería es un ejemplo de esto. Bueno, ¿y qué me queda para mí? ¿Qué podemos aprender de esto? Que cualquier situación que estemos pasando, cualquiera, no implica nada para nuestro futuro. Cualquier situación negativa que hayas pasado, nada de esto condiciona tu futuro. Lo que invito a cada uno de ustedes, que tal vez, si alguno de ustedes está viviendo alguna situación así, es a no mentirse. No digas: no podré, no voy a lograrlo, voy a ser siempre un fracasado, sino que confíe en Dios. Haz como David, que cuando sus compañeros del ejército lo querían apedrear, dice en 1 Samuel capítulo 30, versículo 5, que él se fortaleció en Jehová su Dios. Fortalécete en el Señor. En medio de estas dificultades, de estas situaciones difíciles, la Biblia explica claramente que para los que aman a Dios,
para los que son llamados conforme a su propósito, en Romanos capítulo 8, versículo 28, todas las cosas, y estos son todas, no solo las buenas, también las malas. Todas las cosas ayudan a bien. Y en todo Dios muestra su propósito y su voluntad para nuestra vida. No solamente en las situaciones buenas, también en las malas. Porque algo Dios querrá enseñarme. Yo puedo no verlo, puedo no comprenderlo, pero algo Dios tiene por detrás. Seguramente no lo entenderé ahora, pero lo entenderé más adelante. Y cuando estemos allá, con los santos en la gloria, podremos entender que todo tuvo sentido. Cada día es una oportunidad para encontrar a Jesús, para mirar a Jesús, para ser transformados por la cruz. Cada día podemos mirar a Jesús y podemos encontrar en Jesús las fuerzas que nosotros por ahí no tenemos. Cada día podemos mirarle. No dejemos que una situación o alguna cosa que nos haya pasado condicione nuestra vida. Miremos a Jesús. Miremos a Jesús. Encontremos nuestra fuerza en Dios. El segundo punto es que nosotros decidimos, en medio de una situación difícil, si creerle a Satanás y dejarnos llevar por esa tristeza, si le queremos creer a la situación y decir, bueno, va a seguir siendo siempre así, o si queremos encontrar la fuerza en Dios y fortalecernos en Él y lograr en Él la fuerza que nosotros no tenemos. Dios, y esto es una cosa que me gusta decir siempre, Dios siempre nos va a desafiar. Dios siempre nos va a incomodar. Dios siempre, 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 Él sabe que hay algo más. Y cuando Él nos hace pasar por situaciones difíciles, querido mío, aunque parezca raro, ponete contento. Porque significa que Dios tiene algo bueno en tu vida. Significa que las diferentes situaciones negativas que estés pasando son con un propósito. Dios algo bueno va a sacar de eso. Algo. No lo sé. Pero déjalo en las manos de Dios. Dale tiempo a Dios. Él es el que transforma un desierto en un manantial. Él es el que cambia las situaciones. Él es el que le da nuevas fuerzas al que no tiene ninguna. Gloria a su nombre. Podemos decir que parece como que Dios se esconde, que Dios no nos responde, que en el momento de mayor ansiedad, ¿dónde está Dios? Pero siempre podemos asegurar, a medida que pasa el tiempo, y esto lo digo por experiencia personal, que Dios siempre tiene un as bajo la manga. Dios siempre tiene un as bajo la manga. Siempre alguna cosa, Dios algo inventa. Algo. De alguna manera Él provee. Por eso para los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. El tiempo que he estado en el campo misionero me ha servido para saber que a veces, aunque hay ya cosas que no entiendo, el ejemplo de Josué me motiva. Porque debo seguir sirviendo, debo seguir trabajando por el reino de Dios. Debo no apartarme de la palabra, así como Él no se apartó del tabernáculo. Debemos hacer como Josué, tenemos que permanecer fieles. Debemos sí cumplir el propósito de cada cristiano, que es alcanzar la corona que Dios tiene reservada para los que le aman. No nos quedemos atrás. Lamentablemente, y lo digo con dolor en el corazón, muchas personas por ahí que recién llegan a la fe, o que no toman la fe con seriedad ante algún evento negativo, se alejan de la iglesia. Se pierden de Dios. Se dejan en manos de Satanás, se dejan engañar, se van al mundo. No puede pasarte eso. Mira a Jesús. Fortalécete en Jesús, no le eches la culpa a Dios. Dios algo bueno tiene por detrás.
Toma cada evento negativo de tu vida como un desafío para aumentar tu fe. Que cada evento negativo te permita decir, Dios algo tiene por detrás. Dios tiene el as escondido bajo la manga. Dios algo bueno tiene por detrás, que yo no lo veo, claramente. Yo no lo veo, pero él algo tiene. Y la última, recuerda, aunque estés pasando alguna situación difícil, para Dios no hay nada que sea imposible. No olvides esto. Por eso cree en Él, fortalécete en Él, míralo a Él, no te mires a ti, míralo a Él. Encuentra en Él tu plenitud. Dios te dice y nos dice que nos levantemos, que hay mucho trabajo por hacer, que debemos caminar, que debemos alcanzar a otros con el mensaje del Evangelio, que debemos formar obreros, que debemos enseñar el mensaje a los pequeños que vienen llegando al camino de la fe, que debemos involucrarnos en servir, en guiar a nuestros hermanos, que debemos enviar misioneros, que debemos extender nuestros horizontes, que debemos seguir la dirección de Dios, porque Él nos desafía, porque Él no quiere que nos conformemos, Él no quiere que paremos hasta que lleguemos a su presencia en el cielo. Así que no te detengas en las situaciones negativas, mira a Jesús. Amén. Amén. ¿Oremos? Señor nuestro Dios, gracias. Gracias, porque tú nos animas, porque tú nos consuelas, porque tú, Señor, llamas las cosas que no son como si fueran. Y en medio de las situaciones negativas que podamos estar pasando por ahí, o que hayamos pasado, Señor, tú tienes un as bajo la manga. Tú tienes alguna respuesta que por ahí nosotros no estamos viendo. Señor, ayúdanos a entender que si te amamos, todas las cosas van a ser para nuestro bien. Y las pequeñas aflicciones no se comparan con el peso de gloria que tú tienes reservado para los que te aman. Señor, en el nombre de Jesús, te ruego, levanta, Señor, en esta ciudad un ejército de hijos, de hijas, de siervos tuyos, Señor, que tomen conciencia que deben creerte a ti, que no deben mirarse a ellos mismos, sino que te deben mirar a ti, y que deben encontrar en ti, Señor, la fuerza para ser transformados de gloria en gloria, para alentar a sus hermanos, para evangelizar a otros, para abrir nuevas iglesias, para que toda esta región y este país y este continente sean transformados por el poder de tu evangelio. Señor, debemos creerte a ti. Ayúdanos a creerte a ti, a mirarte a ti, a dejarnos transformar por ti, Señor, en cada paso. En el nombre de Jesús, fortalece, Señor, en este momento a mis hermanos, si hay alguno de ellos que ha pasado alguna situación de esta, Señor, o que ha vivido alguna situación en la cual dice, yo no tengo más salida, que te puedan mirar a ti, Señor, porque tú eres quien transforma la desgracia en bendición. Tú eres quien transforma, Señor, el dolor en gozo. Tú, Señor. Por eso queremos confiar en ti y creer en ti y fortalecernos en el poder de tu fuerza, como dice tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.